Bueno, hoy vamos a conversar, como les comentábamos, sobre todo este análisis que se hace por medio del programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. El estilo de liderazgo del presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha sido objeto de análisis debido a su enfoque directo y polémico en su relación con los otros poderes del Estado de Congreso y del Poder Judicial, confrontaciones verbales, críticas a la labor legislativa y un discurso polarizante sobre temas de gran relevancia como la estructura del Congreso y la justicia han marcado su gestión. Este es un informe que vamos a conversar y vamos a analizar ya pronto con el que publica el programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Analiza estos aspectos, evaluando tanto el impacto electoral de su discurso como su relación con las instituciones. Al respecto también, este análisis nos menciona que la conclusión es que el discurso toma dos direcciones, el electoral y el de conflicto. En este último aspecto, el análisis resalta que el mandatario promueve una única verdad sobre los temas que aborda con poca o nula reflexión política ideológica. Podrían existir áreas comunes como distintos sectores, pero en ningún momento el presidente ha dado una carta buena de fe. Esto es lo que dice el análisis que realiza este programa de la Universidad Nacional, el programa de análisis de coyuntura de la sociedad de costarricense como parte del proyecto de la Escuela de Sociología. También aborda otros temas, por ejemplo, el tema electoral, que, por ejemplo, los mensajes hacen referencia a la necesidad de modificar la estructura actual de la Asamblea Legislativa e incluso muestra la idea de que los votantes apuesten por un partido político distinto en las elecciones 2026. Este análisis que ya vamos más en unos minutos a tener a nuestro invitado del día de hoy para que nos amplíe sobre estos temas, porque bueno, son parte de lo que ha pasado este año, también de lo que viene para el próximo 2026. Sabemos que es importante cuando viene el periodo de las elecciones, todo el ambiente que se genera previo, todo el comportamiento político y cómo también influye para que los ciudadanos tomen sus decisiones y para que también reflexionemos sobre lo que ha sido el año político, el comportamiento y también pues todo lo que viene por parte del gobierno enfocado en tanto poder ejecutivo pero también poder legislativo y judicial. Tenemos ya vía Zoom a don Carlos Carranza, quien es el coordinador del programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA. Muy buenos días, don Carlos, y gracias por estar aquí en Contexto. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes en el programa En Contexto y a la orden suya. Muchas gracias. Don Carlos, un poco hacíamos una introducción a lo que plantea este informe que ustedes publican, dan a conocer, pero quería que fuese de sus palabras, que nos haga una sinopsis y destacar esos datos relevantes que nos aportan a través de este informe que hacen ustedes. Bueno, buenos días. Quisiera comenzar diciendo que el programa Análisis de Coyuntura tiene aproximadamente 22 años de efectuarse, hace 3 o 4 informes al año, dependiendo de los momentos más importantes del año. Esta vez hicimos 3 informes. Este es el tercer informe Ujú, correspondiente a diciembre del 2024. Quisiera aclarar y advertir, porque a veces la gente pone mensajes ujú, y pregunta qué es una encuesta. No es una encuesta, es un análisis documental. Hay las técnicas de tipo cualitativo, donde uno analiza el análisis de documentos, el análisis de contenido, los discursos, los informes, los pronunciamientos de diferentes actores sociales y actores públicos en relación con una realidad determinada. Esto porque en algún momento hasta el mismo señor presidente habló de que hemos hecho una encuesta la vez pasada. No, no hacemos encuestas. ujú. Eso para comenzar por ahí. Ahora bien, en relación con su pregunta, quisiera indicar que lo que nosotros hacemos es un cierre de año
en el cual planteamos que el país está en un momento muy fuerte de conflictos de diferente tipo y de diferente nivel, y además que no se ve o no se vislumbra la posibilidad de acuerdos políticos en momentos muy importantes para el país. El primer aporte que hacemos es un análisis del estilo del señor presidente, indicando que el estilo del señor presidente es, por así decirlo, un estilo fuerte, duro, confrontativo, en la cual posiblemente lo que encontramos es un enfrentamiento con diferentes poderes de la República. Nos referimos en específico a la tensión que se vive con el poder legislativo y el poder judicial. Solo hago el llamado a los distinguidos oyentes que el poder legislativo es la expresión política de diferentes grupos sociales y políticos, y que eso fue la decisión que el país tomó en las elecciones anteriores. Entonces, nosotros decimos que pareciera que en ese rango no hay posibilidades de acuerdo, porque cuando se han dado ciertos temas, lo que hay es una especie de diferenciación. Solo pongo un ejemplo. Vea usted, distinguida comunicadora, periodista, que el tema de ponerle más recursos al mismo seguridad, que es un tema fundamental para el país, fue llevado a órganos judiciales por uno de los grupos parlamentarios cercanos o parte del gobierno. Y así podemos encontrar que no ha habido una franja, una posibilidad de acuerdos. Eh, Hay que entender que cuando uno tiene una minoría en la Asamblea Legislativa, esto es normal en la vida política costarricense. Solo hago el recuento muy corto de 2 o 3 gobiernos. Don José Joaquín Trejo Fernández, casi nadie lo vio, pero los que éramos niños, pero sí vimos a José Joaquín Trejo Fernández, siempre tuvo la posición del Partido de Liberación Nacional, y así pudo gobernar y hasta sacó leyes en acuerdo con el Partido de Liberación de diferente tipo. O si analizamos el gobierno de Rodrigo Carazo, fue un gobierno en el cual no tuvo casi ninguna aprobación de proyectos, pero no hubo ese nivel de conflictos. Y si venimos más para acá, podremos ver que otros gobiernos no han tenido mayoría, pero que se busca una franja para negociar. El otro elemento de este conflicto es lo siguiente: el conflicto con el Poder Judicial. Eh, Permítame indicar que nosotros en nuestro programa estamos de acuerdo que hay que hacer cambios en el Poder Judicial. Posiblemente dividir la parte administrativa de lo que es la parte judicial propiamente. Y que hay que hacer cambios en la legislación. Pero eso nos lleva a que haya que enfrentar como tal un presidente de la Corte, es cierto que es la máxima autoridad, o la Corte Plena, pero tiene límites para poder hacer y actuar en ciertos momentos, más si hay un orden jurídico que le establece ese tipo de cosas. El llamar posiblemente a un debate no es el tema adecuado en estos momentos, porque lleva a enfrentar a los poderes en un modelo político que es republicano y democrático como elementos sustanciales de nuestro quehacer. ¿Por qué republicano? Porque está basado en una república de 3 poderes. Pero el enfrentamiento no solamente se ha dado ahí, sino que el enfrentamiento ha estado también con la Contraloría General de la República, que ha sido claro, evidente, el enfrentamiento con la Contraloría, y planteando que algunos procesos administrativos se hagan sin los modelos de contratación administrativa. Aquí hago un aporte. Sí hay que cambiar los modelos de gestión de contratación, pero no significa que lo vamos a hacer con sobres de Manila, ni volver a la anterioridad. Lo que hay que mejorar es los sistemas para hacer la contratación, tener un diseño de todo lo que es ejecución de obras y proyectos, y además tener más claro posiblemente lo que se requiere para las diferentes obras. Obras que duran 5, 6, 7 años es imposible, como se está dando con algunas carreteras que uno pasa y uno ve que hay ese problema. Entonces, pero igualmente en la parte judicial hay que entender un elemento primordial. Costa Rica es un Estado de Derecho, nos guste, no es un Estado de excepción, no es un Estado de coerción. Entonces, el juez tiene que actuar de acuerdo a los procesos. Si hay derecho a apelación de parte de las partes, eso lleva a que se puedan hacer muchos cambios y muchas situaciones. Y hago una analogía, si usted me permite. Usted a veces que hay condenados en Estados Unidos hasta muerte, que a veces en apelación se lleva 4, 5, 7 años. Eso es parte de la lógica que se mueve, porque esa lógica permite
asegurar posibilidades a diferentes partes. Pero sí habrá que hacer cambios en la parte de narcotráfico, delincuencia, etcétera. Pero no, el tema no es un debate, el tema es sentarse con comisiones técnicas especializadas para discutir los temas que hay que hacer. Eso se hace en cualquier modelo democrático. También ha habido discusiones con la Defensoría de los Habitantes, ha habido discusiones con colegios profesionales y lo más complejo es el nivel de ingobernabilidad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social en estos momentos, en la cual se ha insistido en ciertas posiciones, pero evidentemente pareciera que el tema es muy fuerte y muy grave. Igual hay que distinguir dos niveles. Se refiere a la Fiscalía General de la República. Yo creo que cualquiera que ocupemos puestos públicos en cualquier parte podemos ser estudiados de acuerdo al rango y el tipo de actividades que uno hace. En eso no tengo ninguna duda que el fiscal hay que ser investigado, como se han hecho, por diferentes acusaciones que hay que demostrarlas en el nivel jurídico, pero distinto es si la Fiscalía actúa de oficio, que es lo que le corresponde al fiscal general de la República. Esa diferenciación es importante hacerla para entender que en este nivel estamos con un conflicto fuerte, con un conflicto de primer nivel. Si a eso le agregamos lo siguiente, que es muy importante, es cuáles son los dos tonos que maneja el presidente. Puede manejar más, pero los dos tonos fundamentales que el honorable presidente, uno es que hace un discurso casi electoral, llamando a elegir 40, 45 diputados de un grupo para hacer todos los cambios. Ahí salva la pregunta, ¿cuáles cambios consideramos pertinentes? Y dentro de eso también se refiere a diferentes personas y diferentes tipos de cosas. Y el otro es un lenguaje que él usa más de tipo conflictivo, en el cual él utiliza lo que es reducir o al absurdo o reducir con figuras muy duras a diferentes personas y hechos. Eso no es desde ahora. Si ustedes recordamos, comenzando el gobierno, por ejemplo, enfrentamiento con el banquero Baruch, para poner solo un caso, es un ejemplo de esa situación. Entonces, ese es el elemento central. Luego, indicamos que el país requiere esfuerzos en ese sentido de primer orden. En otro plano, y si le parece, claro, podemos cortar hasta aquí. Sí, antes de avanzar a los siguientes puntos también que toca el informe, a mí me gustaría consultarle, don Carlos, porque si bien es esto, es un análisis y es una tendencia que hemos visto a lo largo del gobierno, y no sé si cómo colocarlo también históricamente, si es algo que estamos viendo muy marcado en este periodo, porque como bien hablamos, también es una tradición de país el respeto por los poderes, y por más que hayan diferencias, como ya usted también las señala, significativas en cuanto a que existe conciencia de que hay que hacer ajustes en los distintos poderes, lo cual no implica que haya una confrontación de mensajes personales, de ataques, de insultos, porque bueno, creo que esa no es la manera en la que nos hemos caracterizado de hacer política, o incluso de llegar a acuerdos, que parte de la política es lo más importante, poder llegar a acuerdos y por el bien de un país. Entonces, en este sentido, ¿cómo califican el hecho de que esto cada vez sea más constante? Y de qué manera, o si ven alguna, podríamos decir así, punto de quiebre para que esto mejore y camine hacia un mejor punto, o si esto más bien puede irse agudizando o normalizando, que es peor, tener este estilo y ya asumirlo como normal, esos constantes ataques. Bueno, consideramos en el equipo de trabajo que lo que se está dando es un nivel de conflicto mayor que cualquier momento de la historia de los últimos 40 años, porque el conflicto se ha agravado muy fuertemente. Solo recuerdo dos situaciones conflictivas, porque la gente pareciera olvidar a veces. El combo energético tuvo un enfrentamiento de calles y de diferentes cosas. No voy a hablar ni a favor ni en contra, pero al final el señor presidente, don Miguel Ángel Rodríguez, retrotrayó el proyecto y lo sacó de la parte legislativa,
y dijo el soberano ya decidió. Igual pasó en el TLC, que lo resolvimos, es cierto, el país se dividió, porque para el TLC el país se dividió. No va tampoco a indicar cuál es la posición, la correcta o incorrecta, pero al final tomó el país una decisión y los dos grupos aceptaron eso. Pero en este caso, el conflicto con la Asamblea Legislativa es más fuerte, más agravado, pareciera como tal. Y señalo también, para no dejar de lado solo una parte, hay diputados que han usado un lenguaje demasiado fuerte en la Asamblea, y cuando hay comparecencias, no son comparecencias para que uno aclare puntos, sino posiblemente para fijar la posición de estos grupos. Pero digamos que el peso mayor ha estado en el Poder Ejecutivo. Y por otra parte, también hay que señalar que hay ciertos momentos a que al presidente se le han dado, por así decirlo, posibilidades de hablar, pero no ha querido llegar a ese tipo de acuerdos. Poder uno cambiar una asamblea de una sola vez sin acuerdos es casi imposible, o cambiar mucho menos a la Corte Suprema, que es un poder más de otro tipo y de otras consideraciones. Uno esperaría, y si lo digo sinceramente, es que se llegara algún momento en poder negociar algunos proyectos que son fundamentales para el país. Ejemplo, materia de seguridad, hay que tomar decisiones fuertes, y decisiones también sobre enriquecimiento ilícito, que es un tema fundamental, pero también en cosas más técnicas que a veces parecieran que no son tan importantes. ¿Cómo diseñamos políticas públicas? ¿Cómo diseñamos acciones públicas que sean adecuadas? Y además, en el área de contratación, que las empresas cumplan con los plazos de ley. No puede ser posible que agranden que digan una obra, duramos 2 años, 3 años, y todavía están, y ahí están esas obras. Ese esfuerzo también en otras áreas que se pueden ver podría llevar a una agenda determinada. Vea que ya nos falta para el periodo del tercer año. Comenzamos en enero en la Asamblea Legislativa, se nos va en mayo, y todos sabemos que después del 1 de mayo y el discurso del presidente el 2, casi siempre se lleva 15 días o 22 días, es decir, que tendríamos una agenda ya definida hasta junio, y hay que buscar esas alternativas. Y aquí voy a señalar una cosa: si un proyecto, como por ejemplo la ley Jaguar, en la primera vez no pasa, no hay que insistir en lo mismo, porque la Sala Constitucional resolvió sobre lo que se le consultó. Sin embargo, el gobierno insistió que habían 4 o 5 artículos que eran posibles. Lo vuelve a presentar, y la Comisión Técnica, la Asamblea Jurídica, que no tiene peso, no es de índole político sino jurídica, dijo que no. Entonces hay que buscar a ver si en algún momento se puede lograr eso. Y otra parte, usted y yo escuchamos muchas veces los discursos de los miércoles del señor presidente. Esperaría que hubiera algún tono para presentar ese elemento. Tener el arma de la fuerza no es la única capacidad de un gobernante. Tener el arma de la negociación es un arte que hay que manejarlo también. Es decir, la política no es de una sola cara, es de 2 caras, y hay que buscar alternativas para negociar. No las veo presentes, para serles sincero, en este momento, pero los que participamos en este tipo de cuestiones, como analistas, como investigadores, quisiéramos que el país buscara alternativas para buscar acuerdos dentro de lo posible, y en otras no. No importa, eso no dice que no se puede tener acuerdos y desacuerdos. La agenda nunca es 100-100. Cuando hay que buscar unas franjas en las cuales pueden haber acuerdo entre partes, pero no lo veo en este momento en la tonalidad del gobierno de Costa Rica. Don Carlos, y es que al final de cuentas, todo esto que estamos analizando, el discurso y qué es lo que se está proyectando al fin de cuentas al país, es solamente un efecto distractorio de lo que al final de cuentas deberían hacer los que están, ya usted bien lo mencionaba, en los cargos públicos, que es llegar a acuerdos por el bien del país y avanzar en los proyectos que se necesita. Yo creo que aquí la balanza, y según este análisis, está yendo más del lado de todo lo que está generando la confrontación de este discurso, y no tanto los resultados que se están obteniendo de esas negociaciones que deberían hacerse. Sí, y si me permite, para sensibilizar, hay cosas que hay que buscarle alternativas. Tenemos que buscarle más recursos a la infraestructura. Es un tema que usted y yo lo sufrimos. Usted puede salir, si tiene su carro propio, su moto, o toma autobús, todos lo sufrimos. Hay ciertas partes que cuando uno sabe que tiene que desplazarse de tal parte a tal parte, dice, bueno, si tengo que estar a las 8, me voy mejor a las 6 de la mañana para llegar. Y a veces antes, a veces hay que irse a las 5 de la mañana para poder llegar. O el tema de la educación.
Un país que dice que quiere estar en la OCDE permanentemente y quiere estar en un país de desarrollo no puede tener los parámetros que tiene en educación. Entonces, ese tipo de temas, más el de la violencia, y aquí no solo hablo de la violencia del narcotráfico, hablo también de la violencia con mujeres, con niños, con discapacitados de parte de ciertas partes de la población. Esos temas podemos ponernos de acuerdo si hubiera una mayor capacidad. Y la otra parte, que uno se pone a pensar, bueno, hay cosas que el gobierno puede hacer porque depende si hay un buen diseño de políticas públicas, pero no lo mira. Por ejemplo, yo no miro un diseño de políticas públicas en inversión social. Sí bajó la pobreza, pero la pobreza es relativa, es un tema que lo podemos poner entre comillas. ¿Por qué? Porque que alguien tenga ingreso y que pase un percentil o 2 percentiles no significa que salió de la pobreza. Significa que ha mejorado sus ingresos, pero no significa que haya logrado salir de la pobreza en sentido estricto. Usted y yo sabemos el costo de la vida que está en estos momentos. Claro. Que se dice que no hay inflación, pero tiene un costo. Y entonces lo que hay que pensar es que sí se podría, tres cosas al gobierno. Una, diseñar mejores políticas públicas en lo que falta, que es fundamental. Segundo, ver cuáles son los temas de negociación. Y tres, cuáles va a enfrentar el gobierno, sí, fuertemente, pero con todo un discurso que permita acercar y no alejar a posibles acuerdos como elementos centrales y fundamentales. Don Carlos, bueno, para ir, ya casi nos quedan pocos minutos para ir al corte comercial, pero quería también, porque hay varios temas que ustedes también en los que se enfocan, justamente hablábamos del tema educativo y ustedes hablan de una tendencia de un sector en crisis también. ¿Nos pueden ampliar sobre los hallazgos también en este sentido? Bueno, en esto no hay que ir tan largo, pero hay que decirlo. La educación no es de este gobierno, quiero aclarar. Tiene 10 o 12 años o un poquito más de estar en un letargo que ha hecho que hayamos perdido generaciones de jóvenes en un país que tiene pocos jóvenes, en primer lugar, por la tasa de crecimiento demográfico, pero que esos jóvenes no están, por así decirlo, insertos en la educación. Si a eso le agregamos varias cosas. Uno, no hay un modelo educativo claro, preciso de parte del Ministerio de Educación. Se le pidió la ruta a la educación y ve que estamos diciembre, ya casi a mitad del mes, y no ha habido durante los años de gobierno una ruta de educación. Una cosa es que yo puedo tener algo en mente y otra si le materializó en la praxis como tal. El hecho de que la educación sea un factor donde la calidad educativa se ha perdido, donde los factores nos indican también y los diferentes informes que hemos consultado que la posibilidad de que los jóvenes manejen lógica, manejen matemática, manejen conocimiento científico, manejen la parte informática y la parte de segundo idioma, que es tan importante, no lo tenemos como país. Estamos alejados de esa parte. Por eso sí se puede hablar de una crisis de la educación y una crisis que nos deja rezago, deuda, pero también, piense usted, la gente que está entrando a ciertas escuelas públicas que tienen malas condiciones de infraestructura, que no tienen las medidas de salubridad, o bien los niños no reciben la alimentación proporcional a lo que requieren. Eso nos dice que estamos en un momento complejo de la situación del país en el factor educación. Y colateral a eso, también decimos que si bien ha habido esfuerzos en algún tipo de mejoramiento, no ha sido sustantivos para la parte educativa como elemento primordial y fundamental. Y señalo, en el informe anterior, no en este, señalábamos que a la infraestructura hay que ponerle más recursos y a la educación. Y hago una cuestión aquí para hablar del ministro de Hacienda. Dice que hay menos población y que hay que rebajar la educación. Mi pregunta, ¿cómo vamos a rebajar la educación si hoy día necesitamos de la computadora, como dirían los españoles, del ordenador? Necesitamos de tener software, de tener hardware, de tener tal cosa para mejorar la educación. Y muchos niños no tienen el acceso a una computadora. Y si la tienen, perdone, no tienen la capacidad muchas veces de requerimiento para cumplir con los procesos. Entonces, ese elemento hace que la educación sea un factor en crisis, un factor con cierto tipo de cosas. Y agrego, también tenemos que mejorar la calidad de la formación académica de profesores. Mi ideal, aunque se puedan burlar, es que algún día tengamos
en la educación primaria, máster y doctores, en algunos cursos muy especializados que son básicos. Y esto no lo dice solo el programa. Si usted lee los datos de la OCDE sobre Noruega, Dinamarca o del Banco Mundial, usted encontrará que ellos le están enseñando un modelo educativo que pase parte de la construcción por parte de los niños hasta que se insertan con nuevas condiciones. Y nosotros no tenemos esas condiciones en mucha parte del país. Si a eso le agrega, aunque no está en el informe, el tema de la brecha digital que sigue siendo permanente, vea que todo lo del 5G está casi paralizado para el próximo año. Entonces, ese elemento hace que tengan una capacidad limitada en el factor educación. Y señalamos también, en muy corto esta vez, que el tema de la caja es muy grave. Cuando las filas de espera, cuando las citas o cualquier tipo de resonancia magnética, no hay el personal o encontramos que las decisiones para hospitales que requieren más equipo no se dan. ¿Y cómo es posible que una ciudad del crecimiento Cartago, se ha fortalecido por la economía de servicios, no tenga ese elemento como elemento fundamental y primordial? Uno puede leer los informes también, no solo del Estado-Nación, de discursos y también de la Contraloría sobre esto y otros temas que han llamado la atención en cierto momento y que demuestran que el panorama en educación y en política social no es el más adecuado para el país. Don Carlos, bueno, ya se nos agota el tiempo y tenemos que ir a un corte comercial. Quería pedirle un minutito, una conclusión bueno, hemos hablado ya de puntos importantes, pero una conclusión de su parte de todo lo que implica este informe o del punto, alguno de los puntos que usted destaque para poder concluir con esta idea. Bueno, nosotros señalaríamos que para también no tener todo negativo, que el comercio exterior hemos estado actuando adecuadamente y que tenemos que fortalecer las relaciones con otros países. Y aquí los costarricenses hay que invertir más en equipos de comercio exterior para Asia, para otras regiones, porque evidentemente va a haber un cambio el próximo año. Con la llegada del presidente Trump va a haber todo un tema que hay que mejorarlo. Y colateralmente a esto hay que ponerle mucha atención a los temas de política exterior, donde Costa Rica ha sido un actor fundamental y primordial y que puede mejorar su posición en Naciones Unidas. En esos dos niveles, si se maneja adecuadamente, si se actúa con realismo, y no nos dejamos ir de una sola vez por una cosa a la otra, podremos lograr salir adelante. Difícil, pero no imposible. Y por otro lado, también hay que discutir un tema que no está en el informe, porque estamos esperando que haya más datos, que es el tema de ambiental, que hay un cambio sustancial de parte del gobierno como elemento. Ahora, sin ser negativos, el próximo año el crecimiento no va a ser posiblemente igual a este. Puede haber, no culpa de factores internos, sino externos, que el crecimiento sea un poquito menor, que nos podría salvar si vemos posiblemente la parte de turismo, que sigue siendo un tema fundamental. Pero ahí necesitamos mejorar más infraestructura de aeropuertos, mejorar más posibilidades y comenzar a poner en viabilidad un tercer aeropuerto de alta calidad. Tenemos posibilidades, tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que buscar concertar adecuadamente. Y cierro. Este informe recoge los 10 puntos fundamentales del periodo en que estamos. Me pasé 10 segundos, disculpe, pero a su orden siempre. Muchísimas gracias, más bien, don Carlos Carranza, coordinador del programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA. Un nombre bastante largo, pero muchas gracias por ampliarnos sobre todos estos detalles y estaremos también muy atentos a las próximas publicaciones y temas que usted bien nos menciona, como el ambiental, que también estarán analizando. Así que muchas gracias, don Carlos, y que pase muy buen día.